Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimados alumnos. En este 5 de marzo de 2024, ¿cómo les fue en sus exámenes? Espero que muy bien, puros cienes. La verdad es que no he checado, pero espero que haya salido todo muy bien. Está bien fácil, muy fácil, ¿sí o no? Sí, maestro, la verdad que sí. Bueno, qué bueno. A ver, sigue llegando gente. Pues ya empezamos otro bloque, el segundo bloque del curso, el segundo y el último. Empezamos otro libro. El libro que tienen ahí, el segundo libro, es el que vamos a utilizar de hoy en adelante. Entonces, para que lo vayan consiguiendo, el que no lo tenga. Y si no lo consiguen, ya después de que vean por todos lados, me avisan y a ver cómo le hacemos. Este, Nos quedan tres temas, cuatro a lo mucho, y empezamos con el examen final. ¿Sí? Esto ya va de bajada, ya vamos terminando. Mañana tengo yo, soy sinodal otra vez. ¿Qué significa eso? Que voy a estar presente en dos exámenes profesionales de dos personas que termina la carrera de Derecho. Entonces, pues es muy satisfactorio estar con ustedes que inician y con los que terminan también. Entonces, pues echarle ganas, no hay de otra. Ya están por terminar este curso. Entonces, pues vamos a terminarlo bien, ¿sí? Les voy a compartir la presentación que vamos a ver el día de hoy. Capacidad para suceder. Muy bien. Cortar esto, quito esto de aquí. Muy bien. Introducción y capacidad para suceder. Capacidad para suceder. O sea, tenemos que cumplir nosotros ciertos requisitos para poder este, transmitir bienes a otras personas, ¿sí? Entonces, esos son los temas que vamos a ver. Acuérdense que hablábamos de capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ¿sí? Y capacidad como tal. Entonces, aquí vamos a hablar de capacidad para suceder. Hay gente que sigue llegando. Ok, muy bien. Conceptos. En general, el significado de suceder es la acción de sustituir a una persona por otra en una relación jurídica, ¿sí? El término suceder tiene una connotación más precisa y se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte, siendo este un sinónimo de herencia, ¿sí? Herencia, ¿qué significa herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte, ¿sí? El Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1285, define a la herencia en los siguientes términos: es la sucesión de todos los bienes del difunto, así como sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. ¿Qué significa eso? En herencia no solamente se reciben bienes, ¿sí? En la herencia no solamente se reciben bienes, también se reciben derechos y también se reciben obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, si hay una casa, por ejemplo, que heredamos, pero tiene un montón de años de predial que no se pagan, pues hay que pagarlos, ¿no? Hay que pagarlos y bueno, se pagan también con el monto de la herencia y todo, pero si no hay herencia, tienes que pagarlos, ¿sí? Y tú no puedes decir,
esto sí lo quiero heredar y esto no. Si tú eres heredero, ¿sí? Y te heredan dos casas, pero una casa está muy emproblemada, por ejemplo, porque debe muchos prediales, etcétera. Tú no puedes decir, no, no, yo no quiero la herencia, yo más quiero heredar esta casa, esta no. No, va todo o va nada, ¿sí? Entonces no hay como para escoger, no se trata de eso. Entonces para tenerlo muy en cuenta. El Código Civil del Distrito Federal en su artículo 1285 define la herencia en los siguientes términos. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya, en la sucesión, perdón, en todos los bienes del difunto, así como todos sus derechos. Es que quería puntualizar esto. Todos sus derechos y obligaciones, activos o pasivos. Acuérdense que hablábamos de lo que significa el patrimonio, que tiene una parte pasiva y una parte activa. Entonces, activos y pasivos, o sea, deuda y activos, dinero y deuda se heredan también, ¿sí? Obviamente lo que no se extingue con la muerte. En algunos créditos hipotecarios, si estás pagando el crédito hipotecario y te mueres por un seguro que está intrínseco en el contrato de crédito, ese crédito por lo general queda pagado. Si queda pagado, entonces tú ya heredas la casa pagada, ¿sí? Por ejemplo. Excepciones. Existen modos de transmisión semejantes, pero sin que el transmitente haya fallecido. Son los casos de la muerte civil y de la declaración de suspensión de muerte. ¿Cuáles son estos casos de muerte civil? Se les llama así muerte civil cuando la persona está desaparecida, cuando la persona está enferma vegetal, ¿sí? Que no hay forma de que vuelva en sí, ¿sí? Cuando tiene ese tipo de situaciones o que está en vía a terminar su vida o que está en agonía, ¿sí? Como comentamos, la sucesión hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del cuyus que no se extinguen con la muerte, formando estos una universalidad del derecho. La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte, ¿sí? Todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte, ¿sí? Excepto aquellos en que la ley establezca lo contrario. Entre los derechos que sí se extinguen con la muerte encontramos el usufructo. Acuérdense que hablamos del usufructo la semana pasada y ahí veíamos que el usufructo se extingue con la muerte, ¿sí? El uso y derecho de habitación, un derivado del usufructo, y los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, ejemplo, matrimonio o patria potestad. Los provenientes de relaciones intuito-persona como el mandato y la presentación de servicios profesionales. Los derechos políticos también se extinguen con la muerte como el derecho a votar, ¿sí? O sea, estos conceptos se extinguen cuando te mueres y ya se acabó, ya no hay manera de revivirlo, ¿sí? No son transferibles, no son heredables. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías, ¿sí? Solamente hay dos vías para tramitar la sucesión. La judicial es la regla, toda sucesión puede tramitar ante el juez en todos los casos. Y la extrajudicial o notarial. La judicial vendría siendo cuando no hay un testamento de por medio y la extrajudicial o notarial es cuando hay un testamento. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Fundamento. Se dice que el derecho sucesorio tiene su fundamento en su contenido mismo al ser patrimonial o económico. Se traduce en el incentivo de producir. ¿Por qué se le da, por qué se crea esta figura desde los romanos de poder transmitir los bienes que generamos durante nuestra vida? Pues precisamente para eso, para seguir generando riqueza, para que la economía siga siendo activa y que el hecho de que tú digas, no voy a generar bienes, porque pues como hay gente que dice, llegamos sin nada, nos vamos sin nada, mejor no hago nada. No, hay que generar riqueza, hay que motivar la economía y por eso se dice, tú generas riqueza,
Activa la economía, haz lo que quieras. Si te mueres, todo lo que generaste tú lo puedes transmitir a tus seres queridos o a quien tú quieras. ¿Sí? Ese es el fundamento. Por ello afirmamos que el derecho sucesorio es la causa que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido propios durante su vida. Al término de éstas sean repartidos entre sus beneficiarios. ¿Sí? Simplemente cuando firmamos un contrato de crédito, ¿qué nos dicen? ¿Quién es tu beneficiario? ¿Sí? A la hora que sacas una cuenta bancaria, ¿quién es tu beneficiario? Para poder transmitir eso, ese contrato o ese recurso que ampara ese contrato a otra persona. Modos de suceder. Los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia de quien heredan a su vez heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en por derecho propio o por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Una parte del procedimiento cuando hay una sucesión legítima, una parte del proceso es llamar directamente a los herederos, por edictos, por estrados, como sea, pero hay que llamar a los herederos. Por transmisión, se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. Se le llama el indeciso. ¿Qué quiere decir? Si mi papá heredó una propiedad, pero no decide si la quiere o no, y en ese lapso muere, ustedes como hijos legítimos de esa persona pueden levantar la mano y decir, pues yo sí lo quiero, ¿verdad? Mi papá no lo quiere, pero yo sí lo quiero. Y si son 2 o 3 hijos, pasa a los 3 hijos. Por representación, la herencia también puede ser diferida a favor de los derechos por estirpe, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituirlo. Por ejemplo, en las dos vías, cuando se hizo un testamento y cuando no se hizo un testamento, a la hora que cuando se hizo un testamento y el testamento especifica que le va a heredar en partes iguales a todos los hijos, ¿sí? Pero si uno de los hijos murió, ¿qué va a pasar? Van a heredar los hijos de ese hijo, ¿sí? Eso se le llama heredar por estirpe, ¿sí? La esposa, si le sobrevive la esposa, heredará como si fuera uno de los hijos. Momento en que se cumple la sucesión. Al momento en que se transmiten los derechos y obligaciones del cuyos a sus herederos, la sucesión ocurre al momento del autor de la herencia, en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios. Artículos 1288, 1660 y 1649 del Código Civil Federal. Vamos a ver qué dice el código. Vamos a ver qué dice el código. Si es cierto que esos artículos están ahí, permítanme tantito. Déjame, me muevo aquí. Leyes y códigos, Código Civil Federal. ¿Cuál es? Este código que tengo, Código Civil para el Distrito Federal. No, código, no, este no es. Los tengo, ¿por dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Aquí mero, Código Civil Federal. Permítame un ratito, artículo 288, perdón. Pues sí, no veía las No sé, diapositivas, maestro, por eso ya las veo.
¿No las ves las diapositivas? ¿Nadie las Todavía ve? no las veo. ¿Nadie las está viendo? De repente se ven, de repente no se ven. Sí, sí se ven Sí, yo sí las veo. claritas. Ven, profe. Sí, sí se ven. A lo Sí, mejor maestro. a lo mejor el Están internet, viendo hay que todas. checar el internet, porque aquí las tengo compartidas, las diapositivas. Voy a compartirles, voy a dejar de compartir la diapositiva. Ay, no, perdón, 1288. Permítame tantito. Muy bien. 1288, déjales apunto aquí. 1288, 1660 y 1649, 1649. Ok. Voy a dejar de compartir la presentación y vámonos al código. Vamos a ver qué dice el artículo 1288. Si lo están viendo, a ver, estoy viendo, ahí está. 288. A la muerte del autor de la sucesión, o sea, el que hizo el testamento, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria. ¿Qué es la masa hereditaria? Todos los bienes, todo lo que dejó en herencia, como un patrimonio común, mientras que no se hace la división, ¿sí? O sea, en principio los herederos, todo es de todos, ¿sí? Todos los que herederos designados, todo es de todos, y luego se va a hacer la división, ¿sí? Posterior se hace la división. Ahora vamos al artículo 1660. Me llama la atención porque se brinca tanto. Dice, los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia, acuérdense que tenemos esa facultad o esa opción de decir acepto la herencia o no la acepto, ¿sí? A eso se le llama repudiación de la herencia o aceptación en caso de aceptarla. Se, se retrotraen siempre a la fecha de la muerte de la persona a quien se hereda. O sea, a partir de la fecha de la muerte de la persona que hereda. Y luego el 1649, vamos a decir, de la apertura y transmisión de la herencia. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. Cuando ya no supimos de él, hay una presunción de la muerte, cuánta gente ha desaparecido, ¿sí? O que ya no supimos de esos. Entonces aquí me ampara el capítulo 2 del Código Civil Federal, donde dice de la apertura y transmisión de la herencia. Dice la sucesión se abre en el momento en que en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte del ausente, de un ausente. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, Ana Gutiérrez levantó la mano. ¿Quiere decir algo así muy rapidito para continuar? Sí, nada más una duda. ¿Qué pasa si ya se presumió eso que dicen de que ya no desapareció una persona, Ya, hacen lo de la herencia y luego ya aparece. aparece? Ajá. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé. No ha pasado. No, no, que yo sepa no ha pasado. Pero sí, yo creo que debe haber algún tema de restitución de derechos. A eso le llama, es un procedimiento que se llama restitución de derechos. Entonces, pues las cosas podrían regresar a su poder, ¿verdad? Ok, gracias. De nada. Brígida Varillas, ¿quiere decir algo?
Eh, yo escuché de un caso similar al que está diciendo mi compañera, Ujú, que se perdió una persona y solo lo buscaron como por 3 meses ujú, y ya lo dieron por desaparecido, ok, probablemente muerto. ok, Sus hijos empezaron a pelear la herencia y el señor apareció 2 meses ujú, y a los hijos ya se les quedó la herencia. ya, bueno. Eso pasó, quién sabe si sea legal o porque el señor pobrecito pues ya no pudo, ya no le siguió. Sí, yo Entonces, creo más bien eso. Él ya no promovió ningún incidente para la restitución de derechos. Mejor dijo, bueno, pues ya que se queda así, va. Seguramente eso pasó. gracias. De nada, Sí, gracias, profe. de nada. A ver, Juan y Bolaños. Maestro, respecto a eso de la desaparición, igual no se puede hacer algún trámite de intestado ni nada, porque tiene que justificar realmente la desaparición. Tienen que darle, bueno, digo porque una persona estaba haciendo, no sé si le comenté la vez pasada, estaba haciendo un trámite del intestado y el hijo ya tenía pues como más de 10 años desaparecido, pero ella nunca lo reportó Ya, hasta cuando empezó el trámite, ¿verdad? Entonces lo tuvo que suspender porque le pidieron un oficio que realmente ya está desaparecido, pero la señora nunca lo hizo hasta que empezó el trámite del intestado. Entonces, tiene que presentar algún comprobante de eso. sí, como les digo, el reporte de que está desaparecido lo tienen que Ajá, promover, digo, el interesado, pues así para que es. quede la evidencia, la prueba, porque es la autoridad la que determina que dice se presume desaparecido. ¿Sí? No lo Sí, decimos, no y lo decimos ella, nosotros. ella estaba pues con la fe de que regresaría y pues pasaron los años y nunca hizo ese trámite Sí, hasta, como le digo, ya cuando empezó el trámite del intestado y del claro, que quería arreglar, entonces tuvo que empezarlo a hacer y le dijeron que se tardaban como 6 años para poderle dar pues sí. ese oficio. La verdad no conozco bien el procedimiento, pero sí, de hecho, en algún momento nos ofrecieron a nosotros como abogados dar una clase de eso, Ajá, del procedimiento de desaparición o la sí. presunción de desaparición. Pero no, nunca se concretó nada. Era un organismo que quería que lo promoviéramos, pero nos quedamos así como que esperando que nos dijeran qué pasó y Sí, nada. esa persona cuando empezó a hacer ese trámite tuvo que ir lo de la fiscalía a pedir papelería, documentos de él y todo eso, y con quién se juntaba y todo ese rollo. Entonces, Claro, pues sí, se iba a tardar bastantito el claro, trámite. claro, claro. Mm. Así pasa. Bueno, ahorita vamos con preguntas y respuestas, ¿sí? Porque si no, nos retrasamos y no terminamos. Y ahorita iniciamos otra vez, preguntas y respuestas. Bueno, continuamos entonces. Tipos de herencia. Herencia vacante es la que nunca ha de tener heredero, corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. En la legislación mexicana no existe este tipo de herencia, ya que de acuerdo al derecho civil, toda herencia tiene heredero. ¿Sí? Herencia yacente. Maestro, no se ve la diapositiva, solamente A ver, No, maestro, se el quedó artículo. congelada. a ver, perdón. Gracias, maestro, perdón por interrupción. No, al contrario, gracias a ti por avisarme. Dejo de presentar y lo vuelvo a compartir. Listo. Herencia, le decía los tipos de herencia. Herencia vacante, perdón. Herencia vacante es la que nunca ha de tener heredero, corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. En la legislación mexicana no existe tipo de herencia, ya que de acuerdo al derecho civil, toda herencia tiene un heredero. ¿Sí? Se supone que ahí vemos en el centro de Monterrey, en muchas partes, propiedades abandonadas y uno piensa, pues no tienen dueño, no, sí tienen dueño, lo que pasa es que
están en problemadas porque deben mucho predial o están intestadas y no se ha comprobado bien quiénes son los parientes, etcétera. Entonces es un problema, y como esa petición de parte, ¿sí? Esa petición de parte, si uno no lo promueve, ahí se queda, ¿sí? Y la herencia yacente es aquella en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. La beneficencia pública se puede quedar con muchos bienes una vez que se compruebe que más bien, ¿cómo les diré? Por ejemplo, hay muchas propiedades que deben muchos prediales, ¿sí? Deben muchos prediales, tanto que a veces es más caro lo que se debe de predial que lo que vale la propiedad. Entonces, el heredero, aunque esté todo en línea para que tenga la propiedad, dice, pues renuncia a esa herencia, porque dice, pues ¿cómo le hago? Hasta tengo que pagar el predial de esa propiedad y no tengo dinero, y aparte ya es más el costo del predial que la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? La beneficencia pública declara y hace lo propio para adjudicarse esa propiedad, ¿sí? La beneficencia pública tiene que justificar que va a utilizar esa propiedad para su función, ¿sí? Para algo que requiera para funcionar. Si es si es una institución de gobierno de cualquier tipo, pues tiene que justificar de manera fehaciente que requiere esa propiedad. No nomás la agarro nomás porque sí, ahí la guardo y a ver cuándo la uso. No, es para usarse, ¿sí? Sujetos de la sucesión. Persona que transmite es el autor de la herencia. Persona que adquiere a título universal es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. O persona que adquiere a título particular, persona que adquiere bienes específicamente determinados por el autor de la herencia, también reciben el nombre de delegatarios, ¿sí? Designado directamente en el testamento. Diferencia entre heredero y legatario. Heredero es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad. ¿Qué es parte alícuota? Creo que ya lo habíamos visto. Es cuando dicen, tú tienes esta propiedad y te corresponde a ti el 30% de la propiedad, y a mis demás hermanos también el 30%. O si son 3 hermanos, pues a mí me corresponde el 33%, cada uno el 33%. Entonces tú dices, heredé el 33%. ¿Y cuál es tu parte alícuota de tu herencia? El 33%, ¿sí? O el 50% o el 30%, dependiendo. Legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado. Cuando dice testamento, esta casa, este terreno son para Juan Pérez, se le dice que es un legatario, ¿sí? Nota: para que haya herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder que un muerto. Cuando decimos o hablamos heredó en vida, se escucha muchísimo aquí en México eso. Es que les heredó en vida. Eso está mal dicho, ¿sí? No se puede heredar en vida. Para que haya una herencia tiene que preceder que un muerto, ¿sí? Entonces lo que pasa cuando dicen que heredan en vida es que les ceden los derechos. Es una cesión de derechos a los hijos, a los sobrinos, etcétera, ¿sí? No se puede heredar en vida. Ustedes no lo digan. Y corrijan a la gente que diga, es que heredó en vida. No es posible. Y la subsistencia de un vivo. No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir, derivado del juicio sucesorio, la adquisición de los bienes, ¿sí? Por eso dice, es que yo lo heredé, mi abuelita me dijo que yo lo heredé. No, tiene que preceder el juicio, el procedimiento, y que esté la escritura donde diga que ya es tuyo, ¿sí? No nomás porque te lo dijeron, tiene que decir la escritura que es tuyo. Tuvo que haber el procedimiento correspondiente para que pudieras tú adjudicarte esa propiedad.
Delación o vocación de la herencia. La delación de la herencia es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador, sucesión en una sucesión testamentaria, o sea, cuando hay testamento, por la ley supliendo la voluntad presunta del cuius en una sucesión intestada, o sea, cuando no hay testamento. La vocación hereditaria es la actitud que tienen los llamados a la herencia para entrar en ella. En principio, todas las personas son aptas o capaces de heredar. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que aún al ser llamados a recibir la herencia, no la pueden lograr por falta de vocación hereditaria. Eli, no le dice que sea padre y lo que no me toca, que sea padre, que sea excelente. No. ¿Lo meto ahí? Sí. Está solito. Hay un micrófono prendido ahí, por favor, si lo pueden apagar. Ahorita vamos con preguntas y respuestas. El derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años. Fíjense, el derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años y es transmisible a los herederos. Y el término inicia a partir de la declaración de herederos, dejando sin la posibilidad de reclamar su herencia, pero la ley le permite a este reclamar directamente a los herederos. ¿Qué quiere decir esta frase? La ley te permite o te indica que tienes 10 años para reclamar tu herencia. Supongamos que el padre muere, hereda a los hijos, pero uno de los hijos está en Estados Unidos. Y hay un montón de gente en Estados Unidos que no puede venir. Puede venir, pero no vienen porque después no se pueden regresar por el tema de papeles. Entonces, ¿qué pasa? Tiene 10 años para reclamar su parte de la herencia. Transcurridos esos 10 años, ya la ley no le provee los medios legales para reclamar su herencia, pero sí le permite reclamar la herencia a sus herederos, a sus hermanos o a los que hayan heredado, ¿sí? Incapaces para heredar por falta de personalidad. Los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia o aun cuando estándolo no nazcan vivos y viables, ¿sí? Vamos a ver estos artículos ahora del Código Civil del Distrito Federal. Está interesante. O sea, ¿quiénes son incapaces de heredar? Ok, yo me salgo de aquí. Vamos a ver los artículos en el código. Código Civil del Distrito Federal. Lo hago grande para que lo vean. Se tarda un ratito, ahí está. ¿Sí? Vamos a ver el 337. ¿Quiénes son incapaces de heredar? Para los efectos legales solo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o la maternidad. ¿Ok? Y luego nos vamos al 1314.
Acuérdense que es el código el que van a tener bajo el brazo siempre. Por eso lo importante de conocerlo, de hojearlo, de ver qué es lo que dice, cómo está, cómo se constituye. Por eso les encargué por ahí una tarea. Sí fue a ustedes, ¿verdad? Que les encargué una tarea del código. Sí, ¿verdad? De usufructo y servidumbre. Sí, a nosotros. Bien Sí, fácil, maestro. bien fácil que estaba. Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337, que es el que vimos ahorita, ¿sí? Entonces son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos, o sea, los que no, o sí, no fueron concebidos al tiempo de la muerte, es decir, que la mujer no está embarazada al tiempo de la muerte, ¿sí? O los concebidos cuando no sean viables, cuando nacieron vivos pero murieron después de las, no me acuerdo cuánto decía, 24 o 48 horas. Antes. Antes. Murieron 24. Ok. Creo que también es un requisito en el área médica para elaborar el certificado de nacimiento. Sí, Perdón, sí, certificado de nacido vivo. Así es, certificado de nacido vivo, así se llama. Y lo del 1315 será no obstante válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador. Y luego nos vamos al 2550. Están muy dispersos estos artículos. Ay, caray, fue muy abajo. Cincuenta y cuatro, 57. La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden anula el mandato y solo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya producido de buena fe y el mandatario como si éste hubiese obrado en negocio propio. No entiendo cómo se relaciona este artículo. Los intereses de negocio consideran 50 veces la unidad de cuenta de México. Si el mandatario que haya tratado con este procedan de mala fe, ninguno de ellos tendrá derecho a hacer valer la falta o forma del mandato. Los 2557 podrá el mandato exigir al mandatario la devolución de las sumas que le haya entregado y respecto a las cuales será considerado el último como simple depositario. Yo creo que ese artículo está de más. Bueno. Vamos a continuar. Después lo corrijo. Vamos a la presentación. Ok. Influjo contrario a la libertad del testador. Por influjo contrario a la libertad del testador. Vamos a ver qué significa esto. De acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar el médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento. ¿Qué significa esto? Fíjense qué importante está esto. Qué interesante. Caso muy sonado con este artista Michael Jackson, ¿sí? Cuando Michael Jackson murió estaba con su médico, ¿sí? Con su médico. Entonces, si Michael, pero bueno, el proceso de enfermedad de Michael Jackson pues duró mucho tiempo, pero en los últimos días su médico estuvo acompañándolo mucho tiempo hasta que murió. Si de repente el testamento de Michael Jackson dijera que incluye a ese médico
en la herencia al médico o a la esposa del médico o algún ascendiente del médico, algún descendiente, algún hermano, etcétera, en México ellos no tienen derecho a heredar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presume que influiría ese médico en la decisión de integrar al testamento a él mismo. O sea, coartaría la libertad del testador, ¿sí? No sé si me expliqué. O sea, como estuvo el médico con él, pudo haber hecho o lo pudo haber convencido de que lo pusiera en el testamento. Aquí en México eso no se permite. Ahora, los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos de los ministros de los cultos tampoco, así como la asociación religiosa a la que pertenece. Si por alguna situación por la misma situación el pastor o el padre o lo que fuere le heredan las cosas hay un ruido ahí de alguien prendió el micrófono y me estás como desconcentrando. Gracias. Lo mismo que el médico, lo mismo para los padres, los sacerdotes, los ministros, los ¿cómo se llama? Pastores, etcétera. Lo mismo. Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento, por presunción de influjo contrario a la libertad del testador, ¿sí? Incapacidad por falta de reciprocidad internacional. A ver, permítame tantito. Incapacidad por falta de reciprocidad internacional. Si vamos a pensar en Estados Unidos, si en Estados Unidos un americano le hereda a un mexicano y Estados Unidos prohíbe que un mexicano herede de un americano, entonces también en México si un mexicano hereda a un americano tampoco no se va a permitir. O sea, por eso se le llama reciprocidad internacional. Si los dos se permiten, está bien, pero si uno no permite, entonces tampoco el otro, ¿sí? Son incapaces de heredar por intestado o por testamento a los extranjeros que en sus países respectivos tengan por ley prohibido heredar a mexicanos. Momento en que debe juzgarse la capacidad del heredero. El heredero y el legatario, para ser aptos de heredar, deben existir, ser capaces y dignos. Dichas características deben tenerlas al momento de la muerte del autor de la herencia. Si hay uno de los hijos, vamos a suponer, y ha pasado, muy pocas veces, pero ha pasado. Si hay un hijo que ha sido, por decir, ha maltratado al padre o a la madre, y que es de todo sabido que los ha maltratado, ¿sí? O incluso que el hijo haya terminado con la vida de algunos de sus papás, pero hay un testamento previo y ese hijo está en el testamento, ese hijo no puede heredar, ¿sí? No puede, está impedido para heredar, ¿sí? Sucesión legítima. Vamos a ver un pequeño video, nos queda chance para ver uno. Déjame ver cuál es el bueno. Bueno, vamos a ver sucesión legítima, sucesión testamentaria. Este es un abogado, es un notario en la ciudad de Puebla, que explica
bien cómo debe ser el procedimiento a la hora de reclamar un testamento, ¿sí? ¿Sabías que puedes alinear tus dientes sin brackets? Hola, soy el Dr. Yair Seaman. Déjenme ver, voy a dejar de presentar. Ahorita vamos con preguntas y respuestas, ya veo que se están acumulando ahí. And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she is looking pretty. Está escuchando. Hay muchos anuncios. Muy bien, listos. Es muy... le gusta, ¿cómo se dice? Muy vanidoso este notario y cámaras por todos lados y todo eso, pero está bien su explicación. En mi canal de YouTube, La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar. Primero quiero hacer hincapié. ¿Quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues, el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos.
Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. En esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos tres aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario y avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio
que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante usted, ante la fe del notario, una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15 hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo, yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a otorgar su testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido
Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Les sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en este día. Listo, ya habla mucho. ¿Qué les pareció? Está bien, ¿no? Está claro, Muy, ¿no? Digo, se dan una sí, idea. está muy, Sí, está claro. Está profe. muy está claro muy y bien muy desmenuzado. interesante. Entonces, Excelente, maestro. sí, el mensaje es, hay que hacer testamento, ¿sí? Es el mensaje porque es la parte más sencilla. Si así es un poco complejo, imagínense cuando no hay testamento. Entonces es un relajo, ¿no? Ahora sí, vamos con preguntas que tengo por ahí pendientes. María Teresa, ¿quiere decir algo? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, no sé si le había comentado que mi mamá acaba de fallecer hace 3 meses. Ahorita nosotros habíamos decidido, su casa se quedó sola, ella vivía sola, mi papá nos había dejado. Entonces habíamos decidido que la casa sigue, o sea, bueno, hemos decidido que la casa siga estando sola, pero no contábamos con que, pues creo que él quiere pelearla, más no sabemos si sea él o la otra familia que tiene, porque al parecer, o sea, la verdad no sabemos si él esté vivo o esté muerto, perdón. Entonces, quería yo saber cómo le puedo hacer para nosotros saber si él todavía vive, porque nosotros según tenemos entendido que las cosas que tiene con su otra familia, lo hizo saber que él, todas sus cosas están a nombre de su actual esposa. Entonces, si él quiere pelear la parte que le corresponde a mi mamá con sus hijos. ¿Y su mamá hizo testamento? No, ella no pudo hacer porque ellos jamás se divorciaron. Él solamente se fue y la dejó y él se casó por otro lado. Bueno, para empezar, en el tema del matrimonio, él no se puede casar legalmente si sigue casado. ¿Sí? Para empezar. Su familia entraría como si fuera un concubinato. Si él tiene familia actualmente y no hay no se casó, o si se casó, entonces lo invalida, en automático lo invalida por esa situación, pero entraría concubinato, sí tendrían derecho la familia de él en un momento dado. Y hay que iniciar el juicio sucesorio. ¿Cómo saber si él está vivo? Pues a la hora de iniciar el procedimiento hay que buscar en no me acuerdo cómo se llama, algo de registro civil, a ver si existe un acta de función de él. Y es una de las formas, el notario te puede ayudar con eso, y es una de las formas de ver si está vivo o no, ¿sí? Ahora, si la familia no puede reclamar nada si él está vivo. Si está muerto, pues a lo mejor puede empezar a hacer algo. Entonces, yo lo que te aconsejo es que primero vayas con un notario, que revise el notario si hay un testamento, ¿sí? Que revise si no existe un acta de función de tu papá. Y cuando tengas eso, se determina qué es lo que hay que hacer. Ok. Está complejo, pero como te digo, si él se casó por otro lado y nunca se divorció de tu mamá, pues no funciona el matrimonio. El acta de matrimonio no funciona de él, pero sí tiene derecho la familia. Sí, eso sí, siempre hemos estado conscientes de eso. Sin embargo, pues sí creemos que pues no tienen, bueno, por valor sentimental de la casa de mi madre, pero sí nos causa un conflicto de que, por ejemplo, él vaya a venir a sentarse en algo que a él jamás le costó y aparte, pues como dice usted, o sea, sí fuimos anteriormente cuando mi mamá vivía, hace como 2 años, sí fuimos a checar eso de que ella sí podía arreglar, pero le dijeron que mi papá tenía que firmarle, o sea, que tenía que cederle los derechos de la casa para que ella pudiera arreglar. Pero nadie quiso arreglarle porque supuestamente no se podía. O sea, porque él no se presentó nunca. Ella pudo haber hecho su testamento para heredar su parte, ¿sí? O sea, no tiene que estar él. Voy a heredar lo que me corresponde con el simplemente hecho de haber estado casada
o estar casada en bienes mancomunados, que supongo que así Ajá. fue. Sí, así fue. Entonces, ella sí pudo haber hecho su testamento heredando su 50%. Ah, ok. Pero Y bueno, en este caso, profe, por ejemplo, si nosotros pudiéramos arreglar y ellos se presentaran, nosotros podemos darles, o sea, pagarles a ellos lo que por porcentaje les corresponde y quedarnos con lo que les correspondía a ellos. si ellos están de acuerdo, de entrada sí, ¿sí? Ok. Pero a la hora de iniciar el procedimiento, el juez va a hacer el llamado, lo que llamábamos ahorita, para el llamado de los herederos, ¿sí? A través de Oh, estrados, entonces todos los que se consideren con derechos se van a presentar, ok. ¿sí? Ok. Sí, muchas gracias, profe. De nada. Si van bajando la mano, si gustan, por favor. María Espinosa, ¿quiere decir algo? ¿Siempre no? Miriam. Buenas Perdón, noches, perdón, una Miriam. disculpa. Perdón. Soy Miriam. Sí, perdón. Adelante, Miriam. Permítame. Sí. Estoy hablando. Sí, una pregunta que le hice al tutor de primer tetramestre de Personas y Familia y no me supo responder es ¿qué sucede cuando se dice que un concebido se le hereda, pero después de hacer el, el testamento donde se le está heredando y fallece o no logra ¿cómo se dice? Nacer ese bebé? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la herencia? O si se le está dando la capacidad porque tiene 24 horas de nacido, pero muere a los 3 días, ¿qué es lo que pasa con esa herencia? Si no hay otro heredero. Si no hay otro heredero, muy buena pregunta. Si no hay nadie que pueda obtener esa herencia, tiene que haber alguien, porque es hasta el cuarto grado. O sea, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. O sea, primero, si él murió, la parte de su herencia tiene, o sea, si tiene un hermano, si tiene una mamá, bueno, pues en este caso no tuvo hijos, un hermano, algún familiar, algo, se le hereda al familiar. O sea, por ejemplo, si heredan a tres hermanos, por ejemplo, pero es el único heredero, ¿verdad? Dices, ¿es correcto? ¿Era el único heredero? Ay, perdón, es que me está fallando el teléfono. Sí, no, Este, ¿es el único heredero? sí, o sea, mi duda fue esta. Si en dado caso alguien heredara sabiendo que la mujer está embarazada, y no hay más hijos, no hay hermanos, no hay, familia, ya ve que a veces nada más es como que la mamá, el papá, el hijo y ya no hay familia Sí puede pasar, cercana. sí puede pasar. ¿Qué sucede con esa herencia? Pues se va a la beneficencia pública, se va al gobierno. Si ya no tiene familiares cercanos por ningún lado, que eso es algo difícil, pero si no tiene familiares para nada, esa herencia queda, como dicen, yacente, queda yacente y la beneficencia pública puede adjudicársela. Ah, ok. Muchas gracias. Era una duda que tenía desde el tetra pasado y que no me habían sabido responder. Sí, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede. Si no hay familia, no hay nadie cercano a él, de parentesco, y no hubo testamento, no hubo nada, es una herencia yacente y se va a la beneficencia. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. Ahora sí, Laura Zúñiga. Sí, maestro, yo tengo tres dudas. Bueno, la primera es en el caso de que sean hermanos herederos y uno esté fuera, como comentaba, en Estados Unidos o algo, ¿se puede excluir mediante algún poder o se puede comprobar? Hay un procedimiento que se llama sustitución de heredero. ¿Sí? Ahorita lo vimos. Ok. Sí se puede, él tendría que renunciar a la herencia, ¿sí? Renunciar a la Ok. herencia para que se pueda pasar a los hermanos, a los que quedan.
Ah, ok, Y ya ya. entre hermanos pueden acordar cómo repartírselas, de cuenta. Pero eso sería lo más fácil para que el procedimiento siga. Sea, y no venza, por decir así. Ah, Exactamente. ok. Sí. Y la otra duda es, en el caso de que sea una propiedad o alguna herencia intestada, ¿la herencia es exclusiva de la viuda o de la viuda y de los hijos? De la viuda y de los hijos. Si es O- intestada, la viuda tiene derecho como si fuera un hijo. Ok, se van por partes iguales a viuda y los hijos. Exactamente. Ah, ok. Sí, ¿Se puede heredar también en casos de concubinato claro. también? La concubina también tiene derechos. Sí, y puede heredar. Tiene que Ah, levantar la mano, ¿sí? O sea, tiene que detonar el proceso, tiene que decir, aquí aquí estoy, estoy, o sea, y yo tengo sí. que comprobar que soy concubina o que fui concubina del Señor por un tiempo determinado. O sea, le Ah, queda a ella la carga de la prueba. Si la carga de la prueba, ¿qué significa? Tienes que comprobar que eres concubina o que fuiste concubina de esa persona. ok. ¿Y si el concubinato fue antes de matrimonio, ya excluye o como quiera? Si el concubinato fue antes del matrimonio y O persiste después sea, del matrimonio, sí, o sea, por decir, fue un matrimonio de concubinato y luego fue separación y luego ya hubo un matrimonio, por decir así, legal. ¿ok? Bueno, no hay matrimonio por concubinato. ¿Sí? Matrimonio Ah, es, ok. es casarte, ¿sí? Entonces, sí, tiene derechos, claro, tiene derechos. Ah, ok. Sí, Bueno, ok, eran mis dudas. sí, Gracias. al contrario. ¿Quién? Juan y Bolaños. Profe, Dígame. de una propiedad que se vendió, no hicieron ningún trámite ni nada. Sí hubo testamento, pero se vendió nada más así. Y yo quedé como albacea de mi mamá para yo poder reclamar algo de esa propiedad porque no se ha arreglado y no ha dado una cantidad que falta hacia mí y hacia un tío. Tengo que hacer yo validez mi albacea para poder yo hacer algún trámite sobre esa propiedad. A ver, tú no puedes heredar algo que no es tuyo. Si se vendió y no se escrituró, Sí, no está legal la venta. ¿Sí? no. Entonces no puedes heredar algo que no dice que es de la O, persona que murió. ¿Sí me explico? ajá, o que yo pueda reclamar que haya sido la albacea de mi mamá, ¿no? El hecho que tú hayas sido albacea, el albacea administra la masa hereditaria, ¿sí? O sea, no te da un derecho como superior sobre los demás, ¿sí? Solamente tú puedes ser heredero y puedes ser albacea al mismo tiempo. ¿Sí? Ajá. Vamos a suponer, somos 5 hermanos, nada más que el hermano mayor lo pusieron como albacea, ¿sí? Sí. No eres más que tus hermanos, simplemente tú te vas a encargar de la administración, de los avalúos, de la administración de las propiedades, del Sí, inventario, sí, sí. etcétera, Ajá. ¿sí? Pero sobre bienes que pertenezcan al que murió. Ok. ¿Sí? Y en otro caso, si se hizo una donación, ¿Okay? igual quedé como albacea yo, al momento que llega a fallecer mi papá, que es la única persona que tengo ahorita, eso automáticamente pasa hacia mí y a mis hermanos. Pero al Okay. momento de hacer algo, tengo que hacer yo también como todo ese trámite, administración. O sea, una donación, Es una donación, o sea, es muy diferente a... ¿te lo hizo tu papá a ti, una donación o cómo? Hizo una donación, haz de cuenta que hicimos el intestado y él mismo, en la misma escrituración, hizo una donación hacia mí y a mis hermanos. Pero yo quedé como albacea, como Okay. hija mayor, Uh-huh. ¿verdad? Pero fue donación, no fue testamento. O sea, ¿Por qué? o sea, Porque la notaria nos recomendó que hiciera mejor mi papá una donación para evitarnos muchos trámites como ese, el uh-huh. sucesorio testamentario Exacto. y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces era más práctico la donación, Así es. Okay. pero quedé como albacea también. Sí, está bien, pero entonces ya tú estás en posesión de la propiedad que te donaron. Así es. Bueno, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema?
Es que hay un problema en una propiedad de mis abuelos, haz de cuenta, que vendieron y el mono que compró la tumbó la casa y todo, pero más no ha hecho ningún trámite de escrituración ni nada. Entonces, creo que hay una dependencia donde se puede reportar que él ya hizo posesión de esa vivienda si no se ha hecho ningún trámite, lo que pasó ahorita del video. Sí. Nada. O sea, tú puedes reclamar esa propiedad porque si estás seguro que no hay una escritura, pues puedes reclamar. No hay nada. De hecho, todavía el catastro sale a nombre de mi abuelo. Por eso, nomás tienes que pensar que esta persona, cuánto tiempo tiene ahí, porque él también tiene el derecho de la posesión, ¿sí? Ajá. Pero él tiene que comprobar la posesión y seguramente deben de pensar ustedes que él debe tener a lo mejor un papel donde se hizo la venta, que no sirve para nada como una escritura, pero viene siendo como su comprobante que le vendieron. Ese papel hay que regularizarlo, ¿sí? Ok, pero ese papel supone que tiene que firmar los que sí, o sea, todos. El comprador y el vendedor. Ajá. ¿Sí? Entonces, okay. Pues no, tienes que revisar primero si hay ese papel, ¿verdad? Ok, para poder hacer algún movimiento. Sí, porque tú haces todo el procedimiento y vas avanzando y él dice, aquí está un papel donde tu abuelo o tu papá me firmó, aquí está. Ok. No, ese papel no sirve de escritura, pero sirve de que hubo un acto jurídico, ¿verdad? Como una promesa de venta. Exactamente, una promesa que se llevó a cabo, ¿verdad? Ajá. Entonces, él ya tiene cierto derecho sobre esa propiedad. Ok. ¿Sí? Entonces, checarlo en la notaría que supuestamente él fue, ¿verdad? Exactamente. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. De nada. Ya, otra vez nos podemos quedar aquí platicando. Brígida Varillas, ahora sí la última, por favor. Brígida, adelante. Sí, profe. Como que me confundí ahí o tengo como que la duda. ¿Cómo? Supongamos que yo estoy casada con mi esposo, ¿verdad? Pero él llega a tener una concubina por cuestiones de que nos separamos y no sé. Él llega a fallecer, todo lo que nosotros, supuestamente que se divide entre él y yo, ¿lo puede pelear también su concubina porque han procreado hijos juntos? Siento decirlo. Ok. Mientras la concubina demuestre. Claro, la concubina tiene que demostrar que fue concubina de él, ¿sí? Si su esposo hiciera un testamento donde no le incluye a ella, por ejemplo, ¿verdad? Es un decir, pues ya no tiene nada que hacer, ¿sí? Pero si es intestado, ella puede reclamar igual que usted. Perfecto, pero entonces no te da más derecho el simple hecho de que seas esposa, la primera esposa. Desgraciadamente ya no es así. Ok, ya, nada más esa era mi duda. Ok, de acuerdo. Bueno, gracias. Al contrario. Bueno, ya la última. Maestro, nada que ver al tema de ahorita. Le mandé un mensajito por la plataforma sobre una actividad. Okay. ¿Me lo puede checar? Sí, yo lo checo con gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, buenas noches. Estuvo padre la clase, hay mucho que platicar y todo. Otra vez siempre decimos que hay que echarnos una hora de café, pero pues aquí siempre muy interesante, la verdad, su plática y el tema, la verdad. Muchas gracias. Una reunión para platicar más, ¿verdad? Sí, así es. Sí, porque está muy interesante. Todo no se termina. Muy interesante. Sí, es muy son muchas las dudas. Sí, son muchas las dudas y bueno. Yo también tengo muchas dudas, pero es alargarse mucho. Mejor ahí voy agarrando experiencia con lo que platican. Ándale, ya está. Bueno, nos vemos el próximo martes, igual a las 8 de la noche. Y gracias por venir y nos estamos entonces viendo. Si quiere. Ok, ¿qué pasa? Buenas noches. Gracias igualmente. Y si buenas noches a todos. Si tienen más dudas, pues ahí por la plataforma, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches, gracias.
Buenas